El siguiente programa fue declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. También este programa fue nominado al Premio Martín Fierro Federal. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Como cada semana ya nos estamos encontrando aquí en esto que es ¿Y ustedes para cuándo? Cambiando como siempre la mirada cultural hacia la maternidad y o paternidad con todo lo que eso implica y significa. Y como siempre lo decimos también, ¿no? Entendiendo cada decisión, cada elección como válida. Gracias a todas las personas que ya nos están acompañando desde diversos lugares del mundo. Y a propósito de eso, hoy vamos a traspasar fronteras porque nos vamos a ubicar allí en Perú, donde está ella, que viene generando toda una comunidad de hace unos cuantos años, desde su propia historia, ¿no? Y cómo es esto de muchas veces tener, ¿no?, que enfrentar ciertos cuestionamientos, ciertas miradas sobre esta decisión de no tener hijos. Así que la voy a presentar desde Mi Vida Sin Hijos, Perú. Ya está con nosotros Carol Laule. ¿Cómo estás, Carol? Bienvenida. Hola, mucho gusto, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Bueno, para nosotros siempre es un placer ir conociendo otras personas que en distintos lugares del mundo también vienen haciendo, bueno, su aporte, ¿no? Para, como decíamos antes, cambiar esta mirada que existe hacia lo que significa ser mujer y no ser mamá. Vamos a ir a tu historia. Yo decía también en la presentación que has creado una comunidad desde Mi Vida Sin Hijos, que ya traspasa fronteras, que no es solo ahí en Perú. Bueno, ¿cómo es que empieza ahí tu vivencia, tu experiencia con esto de ser o no ser mamá? Sí, bueno, empieza mucho antes de empezar con la página en realidad. Yo hoy en día estoy casada hace 14 años y antes de eso estuvimos durante 5 o 6 años juntos y en ese periodo empezaron a cuestionarnos si es que queríamos tener hijos. Antes de eso yo nunca lo había pensado, o sea, ni siquiera de chiquita. Nunca me había puesto a jugar con muñequitas, o sea, como ese instinto que salen muchas mujeres, yo nunca lo sentí, nunca lo cuestioné hasta que otras personas me lo preguntaron, nos lo preguntaron, y ahí me di cuenta que era algo que nunca había pensado y que de alguna manera tenía como estos parámetros sociales, ¿no? Era, oye, ya tienes 28 años, ya si quieres tener hijos tienes que apurarte y tienes que hacer esto, y era como, pero ni siquiera lo he pensado y ya tengo tareas por hacer, ¿no? Entonces, ahí con quien hoy es mi esposo, empezamos a cuestionarnos, a ver si realmente queríamos eso. Y fue todo un proceso en realidad, porque al principio era el tema de yo no quiero salir embarazada, tengo este tema de tocofobia, que es cuando le tienes miedo al embarazo, al dar a luz, que a mí me generaba como ansiedad el pensar siquiera que tenía que pasar por ese proceso. eh, y ahí fue como que, bueno, entonces adoptamos. Ah, bueno, ok. Y luego era, pero ya, ¿y luego qué pasa, no? O sea, adoptas un niño, un bebito, un niño, lo que sea, y luego tienes que igual pasar por todo un proceso, tienes que levantarte en la mañana, hacer cosas que nunca había pensado para mí y que bueno, y mi esposo tampoco, ¿no? Entonces, fue él en realidad el que me dijo, oye, pero no tenemos que tener, ¿no? Y cuando me hizo esa frase, me la dijo y yo me quedé así como, tienes razón, tienes razón, ¿por qué tenemos que tener un hijo, no? O sea, si a ninguno de los dos nos llama, si a ninguno de los dos nos gusta, ¿por qué tenemos que pasar por eso? Y fue ahí que empecé a investigar y me di cuenta que había esta denominación child free, que era gente que simplemente no quería tener hijos y me abrió la mente de una manera impresionante, porque además, bueno, Perú es una sociedad muy conservadora, en donde desde chiquita es como, ok, te casas y ya lo siguiente es tener hijos y luego del primer hijo es cuando es el segundo hijo y así, y siempre son esos cuestionamientos que entiendo que vienen mucho desde el pasado, ¿no? O sea, es algo que hay que romper, es algo que hay que cortar. Y fue ahí, a partir de ese momento, que vi que había muchas comunidades en muchos países y que Perú no tenía una comunidad así tal cual, es que decido hacer una página
en este caso en Facebook, luego la abrí también en Instagram, en Twitter, que ahora es X, ¿no? Y así me fui dando cuenta que había muchas personas que pensaban lo mismo que yo, que pasaban por lo mismo que yo, y muchas otras que ni siquiera se lo habían cuestionado y que a raíz de esta página se lo empezaban a cuestionar y veían como una opción válida el no tener hijos. Y eso Exacto. me llenó más y me impulsó a seguir, ¿no? Claro, el darte cuenta que no eras la única en el mundo que estabas teniendo como esas preguntas, ¿no? ¿Por qué hay que ser mamá? ¿No? Pareciera que muchas veces está establecido, y lo hemos tratado en varias oportunidades en este programa, que ya el hecho de, bueno, conformar una pareja, a veces hasta mucho más, ¿no? ¿Y para cuándo el hijo? ¿No? Y también te escuchaba en lo que vos decías anteriormente en relación, bueno, y si no queremos pasar por todo este proceso que significa la gestación a través de el embarazo, ¿no? El dar a luz, bueno, pareciera que la solución entonces es ir por el camino de la adopción, ¿no? Hasta ustedes mismos, fíjate qué fuerte, ¿no? Que están instaurados estos mandatos como, bueno, tenemos este problema, entonces encontremos la solución, vamos por este camino, pero termina siendo como que en definitiva tiene que completarse una relación de pareja a través de un hijo, ¿no? Y nosotros pensamos todo lo contrario. Y me encanta que, bueno, hoy podamos no solo compartir lo que vos hacés, sino ver que hay mucha identificación, como habrás encontrado vos también, en distintas mujeres que están en diversos lugares del mundo, ¿no? Porque esto no es algo que nos sucede a las mujeres, ¿no? Sin hijos acá en Argentina o que pueden estar en algunos países puntuales. Hemos dado cuenta y testimonio de muchas mujeres, hasta en Europa incluso, que tienen las mismas, a veces, situaciones que enfrentar, entre comillas, desde lo social y desde lo cultural, estando ellas en España, estando nosotros acá en Latinoamérica, como también en Estados Unidos. ¿Qué fue lo que encontraste vos ahí en estas mujeres que se iban acercando a tu comunidad, Carol? Eh, por ejemplo, me llamaba mucho la atención que muchas personas empezaron a escribir a mi página haciéndome consultas de eh, educación sexual directamente, ¿no? Si bien mi página habla mucho y en realidad el enfoque es cuestiónate si realmente quieres ser papá o mamá. En este caso, muchas personas, sobre todo de acá, de mi país, que el tema de la educación sexual no se da de manera muy amplia y que en realidad es medio tabú. Somos una sociedad realmente muy conservadora, ¿no? O sea, y hoy en día en los colegios la educación sexual es mínima o inexistente en muchos lugares. Entonces me escribían mucho haciéndome preguntas sobre cómo usar la pastilla del día siguiente, o temas, por ejemplo, de aborto, cómo puedo hacer un aborto casero, o dónde puedo ir si es que necesito mayor atención para esto, para lo otro. Entonces eso me llama mucho la atención y me da mucha pena también que tengamos que pasar por esta desatención del gobierno, del tema educativo, y que tengamos que recurrir a gente que no conocemos, porque en mi página yo no tengo un nombre, o sea, simplemente es la comunidad. No es que salga Carol Laule como la persona que representa, sino que somos un grupo, por eso es Mi Vida Sin Hijos y es como puede ser cualquier persona. Y me pasa mucho que me hacen ese tipo de consultas y lógicamente yo no soy doctora, yo tengo limitaciones para poder orientar y trato de orientarlos de la mejor manera, los guío hacia alguna institución que sé que los puede orientar de la forma en la que lo necesitan, pero sí hay mucho tema sobre todo de eso, de la educación sexual, de cómo manejar, digamos, el hecho de decidir, porque al final va de ese lado, ¿no? Hay mucha gente pobre acá en el Perú que directamente no tiene acceso a métodos anticonceptivos, entonces terminan teniendo hijos más allá de que si realmente lo quieren o no. Se lo pueden cuestionar, pero directamente la vida los lleva por ahí. Entonces, sí me ha pasado mucho que me ha tocado interactuar con chicas, sobre todo mujeres que pasan por esto. También me ha tocado hombres que me han escrito, pero las que más pasan por esto, lógicamente, somos las mujeres. La mayor cantidad de métodos anticonceptivos están orientados hacia las mujeres, y bueno, y lamentablemente no hay mucho acceso hacia eso acá. Y también me pasa mucho el tema del machismo.
que me ha escrito mujeres diciéndome, mi esposo quiere tener hijos, yo no quiero tener hijos, y me ha dicho que si no tengo hijos con él, me va a dejar. Entonces, es esa presión no solamente hasta de la sociedad, sino de la pareja con la que puedes estar. Y bueno, y ahí hablo con ellas, lógicamente no les voy a decir, abandona a tu esposo, vete por otro lado porque no me corresponde, pero sí le digo que finalmente la decisión es de ella, o sea, no puede permitir que alguien la obligue porque al final ella va a ser madre por el resto de su vida, ¿no? O sea, no es algo que hagas un ratito y luego lo dejes. Entonces, me pasa mucho que lidio con esas cosas y es muy penoso, ¿no? Es muy triste tener que leer ese tipo de cosas hoy en día. Y por otro lado, también me da un poco de satisfacción porque siento que les puedo dar un poco de contención que de repente en otro lado no tienen o que su propia familia no le puede dar, ¿no? Entonces, me gusta mucho leerlos, escucharlos y poder de alguna manera ayudarlos, aunque sea de manera emocional, a la distancia, ¿no? Qué fuerte, ¿no? Y qué auténtico esto que nos transmitís, Carol, que bueno, quizás es lo que ahí sucede en tu contexto particular, ¿no? Como puede ser Perú y este poco acompañamiento por parte de la política pública. Quizás ahí sí encontramos una diferencia con la Argentina, sabrás, nosotros tenemos mucha normativa, ¿no? En relación a aquellas mujeres que eligen tener hijos, ¿no? Y todo el camino que puede llevar quizás tratamientos de reproducción y asistidos y acompañados desde, insisto, ¿no? La política pública. Acá las mujeres acceden a 3 tratamientos gratuitos por año. Desde el año 2015, como también el acompañamiento para aquella que elige no ser mamá, ¿no? Ya habiendo quedado embarazada, esto no hace mucho, ¿no? Que se ha sancionado la ley de interrupción del embarazo. Digo, en ese sentido sí podemos encontrar cierta diferenciación, ¿no? O lo que es la educación sexual integral desde la educación básica, desde los primeros años, ¿no? En las escuelas también tenemos eso. Pero claro, imagino, ¿no? Sin todos estos recursos, bueno, ¿qué le puede suceder a aquella mujer que, como vos antes nos compartías, termina teniendo hijos, a veces no habiéndolo deseado tanto, ¿no? Y en esto que, bueno, que sucedió por falta de conocimiento real, ¿no? De todo lo que significa. Pero también me quedo con eso que dijiste, estas nuevas generaciones se vienen como cuestionando, ¿no? O al menos haciéndose la pregunta si quieren o no quieren ser madres. Hace años atrás, bueno, esa pregunta no existía, ya se daba por entendido, ¿no? Que si una mujer, nada, tenía una pareja o a veces, bueno, esto, ¿no? No se casaba o no llegaba a concretar un vínculo, ¿qué estaba sucediendo? ¿No? Porque ya estaba fuera de la norma, ¿no? De lo que había que hacer. Entonces, me parece que estas comunidades que han empezado a emerger, bueno, como en tu caso de Mi Vida Sin Hijos Perú, habla de toda una etapa de cambios y de transformaciones, ¿no? A las que estamos siendo testigos. ¿Y cómo empezó a ser tu vida cuando con tu marido, ¿no? Con tu pareja toman esta decisión de, bueno, ¿y qué pasa si no tenemos hijos, ¿no? ¿Qué empezó a pasar con sus vínculos más cercanos? ¿Surgieron allí algunos cuestionamientos? ¿Qué pasaba con lo social? Sí, eh, bueno, en la familia más cercana, directamente en mi caso, a mi mamá, sobre todo, le costó un poquito entenderlo, porque me decía, o sea, como que me dijo, sí, ok, pero ya de repente más adelante lo vas a pensar mejor, estás joven todavía. Yo también decía lo mismo cuando tenía tu edad, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Que son súper clichés y que creo que a todas nos han dicho eso cuando hemos dicho que no queremos tener hijos. Algunas tías que me decían la típica pregunta de, ¿y quién te va a cuidar cuando seas viejo? Y bueno, en realidad se dio muy poco tiempo, yo tuve mucha suerte porque, no sé, fueron unos meses en los cuales yo también tuve que ser muy fuerte al momento de decir, oye, no, yo estoy segura de lo que te estoy diciendo, no es una decisión ligera, la he pensado durante bastante tiempo y sobre todo porque tengo el apoyo de mi pareja, que para mí es súper importante porque creo que si él quisiera tener hijos y yo no, o sea, no seríamos simplemente pareja y ya, o sea, y él está totalmente de acuerdo conmigo, me apoya un montón y su familia también lo apoyó desde el primer momento. Entonces, ya hoy en día, después de muchos años, mi mamá es como mi mayor defensora. Hoy en día cuando le dicen, oye, pero ¿por qué no tiene hijos, Carol?
déjala, ella ya tomó la decisión, está feliz así, mira todos los problemas que hay hoy en día, qué difícil es ser padre hoy, mírala, es lo mejor, es una chica inteligente. Entonces cambió mucho su discurso, pero también porque yo he hablado mucho con ella, le he dicho, mira mamá, mira qué difícil es esto, o usando de ejemplo a mi propia familia, mira lo mal que la pasa tal persona, porque, o sea, ser mamá, ser papá es muy difícil. Si uno quiere ser un buen papá, una buena mamá, es muy difícil. Y creo que eso es lo que más premia en mi razonamiento y en cómo mi familia lo entendió. Entonces, por ese lado, todo en verdad súper bien, no tengo ningún inconveniente. Mis sobrinos ahora dicen que tampoco quieren tener hijos, y es como si hubiera yo despertado un bichito ahí, y hay gente que de repente antes no se lo cuestionó, y gracias a que yo lo cuestiono de manera muy pública, logro pues que otras personas que de repente no lo tienen tan claro lo puedan pensar de una mejor manera, ¿no? Lógicamente mi intención tampoco es que la gente se deje reproducir, porque tampoco pienso así, porque si tú quieres hacerlo y lo quieres hacer de la mejor manera y desde el corazón y te nace y quieres desde siempre ser papá, mamá, es súper válido. Pero sí creo que cuando tienes esas dudas, está bueno cuestionártelo y ver si realmente estás dispuesto a todo lo que implica. Y con mis amigos igual, felizmente tengo un gran grupo de amigos que están en las mismas que yo, y tengo amigas que también tienen hijos, y también cuando estoy con ellas para mí es como sesiones anticonceptivas, así es como le llamo yo, porque me empiezan a contar su vida como madre, todo lo que pasa desde el nacimiento de la criatura, lo que pasa el cuerpo femenino, y para mí es como un cuento más o menos de horror, pero también me ayuda a estar más segura que he tomado la mejor decisión, ¿no? Pero sí, felizmente en mi entorno no tengo mucho problema. Soy muy dichosa por eso, de verdad. Porque sí sé que hay gente que decide no tener, y todo el mundo está ahí como que, ay, pero ¿por qué? Y pero piénsalo bien, y todavía estás joven, y te vas a arrepentir, y es como, ah, ¿no? Qué pesadez. Y yo felizmente no he pasado por eso. Exacto, bueno, bastante agotador, ¿no? A veces tener que ir respondiendo a las expectativas ajenas, siempre lo decimos que es un gran desafío, porque bueno, quizás esas personas, y hablamos puntualmente de los vínculos más cercanos, piensan que lo que están diciendo es lo mejor, ¿no? Lo están transmitiendo porque al contrario, quieren lo mejor para esa pareja o para esa persona y no logran como empatizar en esto de entender que se puede tener una vida totalmente plena y feliz no habiendo sido mamá o no habiendo sido papá, ¿no? No teniendo hijos en definitiva, ¿no? O sea, bueno, a través del camino biológico o a través del camino de la adopción, porque una de las cosas que yo te escuchaba y que ahí faltan, ¿no? Entre las que decías, bueno, te vas a arrepentir, sos muy joven, o por ahí, ¿no pensaste en adoptar, ¿no? Como que es la otra respuesta cuando a veces una mujer dice, bueno, lo he intentado varias veces, no he podido quedar embarazada. Entonces, digo, siempre como que la sociedad está buscando, ¿no? Esto de resolver, entre comillas, lo que pareciera ser un problema, el no tener hijos, ¿no? Y vemos que, bueno, que son cada vez más las mujeres que salen a expresarse, como en tu caso. Antes este era un tema mucho, mucho más tabú, ¿no? Era una cuestión muy oculta, era sinónimo de vergüenza el poder manifestar, ¿no? Que no se ha sido mamá o que no se ha querido, porque esto sí ha venido cambiando, porque siempre hago como esta diferenciación, ¿no? Entre aquellas mujeres que quizás han intentado ser madres y no lo han logrado, y eso implica también no solo el proceso de aceptación de estas mismas mujeres, ¿no? Que no han podido concretar ese anhelo, pero es muy distinto a aquellas mujeres como en tu caso que con real convicción dicen yo no he querido ser mamá o no he querido tener hijos y están como más empoderadas, ¿no? Frente a lo que sucede culturalmente. ¿Vos también coincidís en eso, que hay ciertas cuestiones distintas, ¿no? En el abordaje entre las que no han querido serlo y aquellas que han querido serlo y no han podido, Carol? Sí, totalmente, totalmente. Yo tengo conocidos que no podían tener hijos y han pasado por un proceso súper largo para poder tener uno, y entiendo lo difícil y lo triste que debe ser para ellos,
porque me pongo en sus zapatos de alguna manera, ¿no? O sea, trato de ser empática, así no sea algo que con lo que yo, o lo que yo quiera para mi vida, trato de ser muy empática porque entiendo que cuando quieres algo y no lo puedes lograr es frustrante. Eh, y sí, totalmente, es este proceso como hasta de duelo, ¿no? Por parte de ellos en el que no pueden concebir, y en muchos casos eso no se puede dar del todo, en otros casos puede suceder, terminan por adoptar, y es muy triste. De hecho, a mí me da mucha pena que no puedan las personas que sí quieren realmente por convicción, con muchas ganas, tener un hijo y criarlo de la mejor manera, me da pena. Pero por otro lado, también con lo que decías, ¿no? El tema del empoderamiento, sí, o sea, yo, por ejemplo, siento que a veces cuando hablo con personas que recién conozco, que la típica pregunta es, ¿y tienes hijos? ¿No? Cuando recién conoces a alguien. Hace poco, por ejemplo, estuve en una reunión, un cumpleaños y conocí a una chica y estábamos hablando súper bien hasta que me soltó la pregunta, ¿no? Y yo le dije, no, no tengo. Y me dijo, o sea, pero así como con pena, ¿no? Como, oh, pero de repente más adelante, pensando de repente ella que yo no podía, ¿no? Entonces yo le dije, no, no, es que no quiero, no, no queremos, mi esposo y yo no queremos tener hijos. Y su cara fue como entre sorpresa y, no sé, y pena, y no sé, fue como una mezcla de cosas, que fue muy expresiva además. Y yo le pregunté, le dije, ¿tú tienes hijitos? Y me dijo, sí, tengo una. Le dije, mira, y me dijo, sí, por eso es que no me voy a quedar hasta tan tarde, porque tú sabes, cuando uno tiene hijos, y empezó a contarme todos sus problemas, digamos, de la maternidad, y terminó contándome que ella tuvo esa hija porque su esposo quería, pero ella en realidad nunca quiso ser mamá. Entonces, siento que cuando yo voy por ahí contándole a la gente, dependiendo del caso, trato de a veces no decirlo tan así, tan como bruscamente, porque puedo toparme con alguien que de repente quiso tener y no pudo, o está en el proceso, y no sería pues algo muy positivo para ellos en ese momento, ¿no? De repente les hago sentir mal y es algo que yo tampoco quiero, pero también me pasa mucho que la gente cuando le cuento eso se abren mucho y me empiezan a contar porque creo que no han pasado por ese proceso de me pregunto si realmente quiero o no. Simplemente me tocó. Mi esposo me dijo, o no sé, la sociedad, o ya me casé, entonces ya me tocaba, o ya iba a cumplir 40, entonces tenía que tener el hijo ya, porque si no, ¿cómo lo vas a tener más adelante? ¿No? Ese tipo de ideas que bueno, que es lo que más pulula hoy en día, sobre todo acá en Perú, que te lo dicen mucho, y son como dos enfoques totalmente diferentes, ¿no? Pero sí, o sea, para mí es totalmente distinto. Sí siento que las mujeres que quisieron tener hijos y no pudieron tienen como un proceso de duelo que no nos pasa a nosotros que decidimos desde un principio. O sea, para mí es una cosa maravillosa. O sea, si a mí me dijeran, eres estéril, para mí sería como Navidad, yo sería feliz. Y entiendo que para otras mujeres no, lógicamente. Entonces sé que es distinto y trato pues de interactuar diferente con estas personas, ¿no? Porque sé que es duro para unas y para otras, de repente es más liberador, ¿no? Exacto. Por eso también te lo preguntaba, a modo de intercambiar experiencias y entendiendo esto, ¿no? Que cada historia es válida, ¿no? Son historias muy diferentes, más allá de muchas confluir en esto de no haber sido mamás por circunstancias o de no haber sido madres por elección, ¿no? Y entendemos que sí, que muchas de las que lo han querido ser y no lo han podido concretar, o de hecho están todavía en ese camino, es bastante desafiante, ¿no? Esto de ir enfrentando a todos estos cuestionamientos sobre si se es o no se es madre. Entonces, creo que ahí es que tenemos que seguir trabajando, tendríamos que tenerlo más naturalizado y cuando una mujer no puede ser mamá o no logra serlo o directamente no lo elige, bueno, sea una opción más como entre tantas otras, ¿no? Sin embargo, por eso aparece hasta a veces, ¿no? Esta vergüenza de poder expresarlo cuando se está en la búsqueda de un hijo, bueno, por todo lo que existe aún en el contexto, ¿no? Y no en este deseo o no, o en este logro o no, por ser mamá. ¿Y qué es lo que ahí encuentran en tu comunidad? Carol, que la tenés, ¿desde qué año creada la página?
Desde el 2017. Ajá. Sí, 2017, pero claro, mi decisión viene desde antes, sino que cuando empiezo a buscar información veo que Perú no tenía como algo propio, y es ahí cuando la hago. Eh, pero sí, de hecho, no me ha tocado mucho personas que no han podido tener hijos por un tema biológico en sí. Eh, pero sí mucho más, me ha tocado mucho más personas que hablan más allá, del momento en el que deciden de si quieren o no, mi esposo quiere y yo no, o mi familia me obliga, porque literal me ha tocado hablar con chicas que viven en provincia acá en Perú y que me dicen, no, es que mi familia me está obligando, o sea, su propia familia, que eso es lo que yo, o sea, como que me hace volar la cabeza porque no puedo creer que alguien te quiera obligar a algo, pero es que también estamos en mi querido Perú, que lamentablemente, por ejemplo, ahorita el Congreso está viendo si quieren anular el aborto terapéutico, que es lo único que tenemos hoy en día. Entonces, imagínate cómo mucha gente tiene el pensamiento tan, en realidad, retrógrado, ¿no? Que dice y que quiere obligar a una persona a tener hijos porque toca, porque es así. Una mujer que no tiene hijos no está completa. ¿Cómo vas a ser feliz si tu marido te va a dejar? Si no tiene, o sea, y ese tipo de cosas que son con las que más lidio. No me ha pasado mucho con personas que no han podido, creo que porque, no sé, de repente sienten algo de rechazo hacia una comunidad que decide no tener cuando ellas no pueden y es como, ay, si yo pudiera tener, los tendría y ellas que pueden, no tienen, que eso sí me ha pasado, han escrito al respecto en algunos comentarios, porque también hay mucha gente que se mete a la página solamente a poner odio, que eso es lo que también me llama mucho la atención, porque si tú no estás de acuerdo, simplemente date la vuelta y vete, pero no, la gente se mete a criticar, a insultar, a poner comentarios súper agresivos, comentarios machistas, pero sí me ha pasado que por ahí ponen, ah, hay tanta gente que quiere tener hijos y ustedes que pueden, no lo hacen, y, o sea, ese tipo de cosas, pero así directamente alguien que haya pasado por el proceso de querer y no poder, no he lidiado mucho con eso directamente en la página. A nivel personal, más o menos con algunas personas conocidas, pero yo siento que cuando a una persona que no puede tener hijos le dices que tú por elección propia no quieres, no es que se fastidien directamente, pero sí siento que es algo que les puede generar como un vacío acá o algo no tan positivo, ¿no? Porque entiendo que es algo que tú quisieras y que otras personas dejan de hacerlo simplemente porque no quieren, ¿no? Entonces, de repente hay un tema ahí que ya dejo de entender porque no estoy en esa posición, pero sí creo que es totalmente diferente, ¿no? Y como bien dijiste hace un ratito, eh, para mí es muy importante el poder ser empático, el poder ponerme en los zapatos de los demás, entender que cada caso es único, como dijiste, cada persona pasa por un proceso diferente, cada persona tiene un entorno distinto, una forma de pensar, una educación distinta, y todo eso suma para que cada caso sea totalmente diferente, ¿no? Entonces sí es muy importante el poder tener esta empatía, ¿no? Que para mí es bastante importante. Entonces por eso es que también trato de tener mucha cautela cuando conozco a alguien para que no sea lo primero que diga, ¿no? Ya cuando después hablando me dicen, sí, yo tampoco quiero, que eso es algo que sí pasa cada vez más, y eso también me pone contenta porque siento que hay más personas que toman la decisión de verdad, ¿no? No por imposición. Ya una vez que sé que no quieren ellos también, ya ahí me despacho. Pero antes de eso no, Totalmente, porque hay que tener claro. un poco de tela, ¿no? Sí, no sabes quién puede estar recibiendo ese mensaje y cómo le puede estar afectando. Bueno, Carol, realmente te queremos súper, súper agradecer que hayas estado hoy en el capítulo de ¿Y ustedes para cuándo? Siendo tan clara, tan directa y honesta también con muchas de tus expresiones. Vamos a invitar a todos aquellos que se quieran sumar a tu comunidad desde cualquier lugar del mundo. Bueno, está saliendo en pantalla ahí la forma en que te encuentran, ¿no? Las iniciales de Mi Vida Sin Hijos Perú, donde van a encontrar también ahí algunas hasta cuestiones graciosas, yo diría, y cómo desde lo social a veces se toma, ¿no? Esto de no tener hijos y cómo se ve, ¿no? Esto todavía desde lo cultural y hay que tomarlo con cierta gracia, ¿no? Y como decís vos, ¿no? Y a veces entender que el otro
habla desde su historia, desde lo que vivió y todavía estamos en ese camino de seguir derribando estereotipos, mandatos y bueno, por eso estamos acá cada semana y vos ahí también desde tu espacio, así que te felicitamos y bueno, te enviamos un abrazo grande y seguramente te estaremos convocando en otra oportunidad, ¿sí? Yo encantada, muchas gracias y de hecho también quería aprovechar un ratito para decirte que me parece genial tu programa, me encanta que haya plataformas como esta en las cuales puedes dar información y diferentes puntos de vista para que la mayor cantidad de personas sepa que no es una obligación, sino es una elección. Y que para eso estamos, ¿no? Para poder elegir cómo vivir nuestra vida y ser realmente felices. Así que nada, muchas gracias nuevamente y yo encantada cuando gustes. Bueno, muchas gracias a vos, Carol. Hasta la próxima. Que estés muy bien y bueno, y ahí seguimos en contacto. Lo mejor. Gracias. Chau, chau. Gracias. Y muy bien, señoras y señores, hasta aquí llegamos con este capítulo por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, ahí la escuchaste a Carol con todo lo que ella nos transmitía. Quizás te sentiste identificada, identificado con muchos de sus conceptos, con muchas de estas expresiones que todavía circulan desde lo social y desde lo cultural. Acordate que vos también podés enviarnos, si tenés ganas, tu experiencia, si querés compartir también tu testimonio acá en el programa. Sabés que mostramos la diversidad misma, ¿no? Desde aquellos que eligen tener hijos en todo lo que llevan adelante para poder concretar ese objetivo, aquellos que van por el camino de la adopción, como lo decíamos antes con Carol, aquellas que quizás deciden no tener hijos o también aquellas que han en su momento decidido ser mamás y no lo han podido concretar. Así que todo eso aparece en este programa. Sabés que podés ingresar ahí a la biblioteca de ¿Y ustedes para cuándo? Sobre todo en nuestro canal de YouTube y encontrar todo lo que hemos vivenciado a lo largo de estos años. Ya estamos transitando nuestra 7ª temporada y vamos por mucho más. Y sobre todo estamos en cuenta regresiva, ya en algunos días más te voy a compartir novedades porque se viene El pecado de no parir, nuestro nuevo libro, así que a prestar muchísima atención. Gracias una y otra vez por acompañarnos. Yo soy Karina Vimonte, los espero en el próximo ¿Y ustedes para cuándo?